Bueno, esto dice así. Estoy emocionado de que esto está ocurriendo. Hace mucho tiempo planificando esto. Así que dicho esto, vamos a hacer claqueta, aplauso y... Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde conversaremos con quienes están detrás de las historias de ciencia, naturaleza, medio ambiente, comunidades, a través de los medios visuales, audiovisuales, escritos o sonoros. En esta oportunidad conversamos con Pablo Alvarenga, él es narrador visual uruguayo, reside en Sao Paulo. Su trabajo difunde temáticas del mundo de la ciencia, medio ambiente, conflictos sociales, cambio climático, entre otros. Pablo es además explorador de National Geographic, ha sido varias veces beneficiario del Centro Pulitzer, organización que apoya reportajes independientes, y además fue seleccionado el año 2020 como fotógrafo del año por los Sony World Photography Awards. Su trabajo ha aparecido expuesto desde las calles de Londres y galerías de Barcelona a medios como National Geographic, The Washington Post, The Guardian, El País, por mencionar solo algunos. También colabora con el equipo educativo de Pulitzer Center y con National Geographic Learning para difundir sus temas a un público más amplio. Fue además becado del Laboratorio Audiovisual del Festival Santiago Wild, donde ahí nos conocimos. Así que, dicho esto, Pablo, muy bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Me pone muy contento. Gracias, Juan. Igualmente, lindo verte de vuelta. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco las historias detrás de las historias, así cómo se hacen desde su origen, en qué consiste este sueño también de ser un fotógrafo de National Geographic, sueño que probablemente muchos hemos tenido desde pequeños. Me gustaría saber también cómo se gestan estos proyectos desde su inicio. Y bueno, que nos cuentes también algunos proyectos específicos en los que has trabajado, como acompañar a, por ejemplo, esta expedición a buscar el árbol conocido más alto del Amazonas, o de qué se trata el proyecto Seeds of Resistance, entre otras cosas que nos quieras contar. Además de saber, obviamente, en qué estás actualmente trabajando. Cuéntanos un poco cómo comienza Pablo en este mundo, qué fue lo que llevó a tomar una cámara en primera instancia, a salir, qué fue primero, las historias, la vida afuera. Por donde quieras comenzar. Sí. Parece mentira, pero ya hace tiempo. Cabo Polonio es un lugar. Uh-huh. Es un pueblo de pescadores en la costa en Uruguay, a unas 3 horas de Montevideo, de la capital. Ese pueblo no tiene casi luz eléctrica y el acceso es bastante restringido. Entonces los turistas tienen que entrar en unos camiones tipo 4x4 y solo pueden ingresar con sus vehículos quienes viven ahí todo el año. Y es un lugar como bastante místico así. Tiene a la noche, por ejemplo, casi no hay luz eléctrica, entonces los bares, los lugares tienen luces de velas, están iluminados con velas. El cielo es uno de los cielos más bonitos que hay en Uruguay porque no hay casi contaminación lumínica. Hay un faro que gira cada 12 segundos. Y hay muchas nautilucas generalmente también que se ven en el agua. Entonces el agua brilla. Entonces, en ese lugar, yo en ese momento estaba trabajando como Business Development Manager en World Trade Center, en la empresa de World Trade Center en Uruguay. Y nos fuimos tipo 20, 30 días en plan vacaciones con amigos a desconectarnos y descansar. Y ahí un amigo me prestó su cámara, una Fuji, como la que tenía en Torre del Paine. X100. Sí. Y no sé, muchas veces tuve cámaras en la mano, pero saqué como en modo manual y salía sobrepuesta, no sabía ni cómo usarla, era como, nunca me llamó la atención. Y ahí me pasó algo que no sé. Me iba a la noche a saber fotos de las estrellas, y probaba con la cámara y cosas. Y a partir de ahí dije, no sé, esto es interesante. Empecé como desde el Cabo Polonio, que la señal era muy mala, a buscar dónde estudiar fotografía y encontré un lugar, el Fotoclub Uruguayo. Esto fue en 2016. Tan instantáneo, o sea, de ese lugar mismo dijiste, wow, aquí Sí, algo. sí, pasé tipo 20 días así medio abstraído, era como que me abstraía en esa cámara y hacía un montón de fotos horribles, pero me divertía mucho. Y de vuelta a Montevideo empecé a estudiar y me encontré con un mundo
fascinante. A mí toda la vida me gustó dibujar, toda la vida me gustó pintar, ese tipo de cosas. Nunca se me pegaba con la fotografía y ahí encontré como algo que me generaba como mucho placer al hacerlo. Y me anoté después en un curso de fotoreportaje y ahí haciendo historias para ese curso. Conocí la historia de un mago ciego que había nacido ciego y aún así hacía magia. Y a mí me dicen mago como es mi apodo, es mago, porque siempre estoy haciendo magia. Entonces conocer a este tipo que hacía magia y era ciego y nunca había visto siquiera el efecto de eso, me llamó como mucho la atención. Y a raíz de esa historia entendí que había mucha potencia en las historias personales. Y la cámara se fue volviendo más como una especie de excusa, como para entrar en esas historias. A raíz de ahí veo un trabajo de mi profesor que había hecho con indígenas guaraníes en Paraguay hacía unos 25 años y lo primero que me sorprendió fue que tenían ropa como nosotros. Lo que revela como la gran ignorancia y el grado de ceguera que tenemos en nuestra sociedad hoy en día, principalmente en Uruguay, que es un país que hasta el día de hoy no reconoce pueblos indígenas en su territorio. Y creo que fue todo una llama de curiosidad que comenzó con una chispita y se terminó volviendo una especie de hoguera. Y creo que hoy a través de la fotografía o a través de lo documental o el storytelling estoy teniendo como la oportunidad de escribir un pedacito de esa historia que nos contaron y siempre cuando algo se cuenta hay una visión atada, amarrada, una forma de entender el mundo amarrada a esa narrativa. En nuestro caso las historias que escuchamos siempre fueron las historias de los colonizadores, de los que vencieron de alguna manera, y muchas de estas otras historias que también existen y también son parte de quienes nosotros somos están ahí, solo que no tienen quizás tanto volumen. Y bueno, creo que en ese viaje todavía estoy, como la posibilidad de ser testigo de una historia que se va como abriendo frente a mí. Interesante pensar que, bueno, tú también creíste que tú podías ser una voz de otros. Yo creo que eso es, una cosa es ser testigo de algo que ocurre, presenciarlo, y la otra es decir, bueno, yo quiero darle voz a esta persona, a este hecho, a esta comunidad. También implica un cierto envalentonamiento en decir, quizás quiero yo poner a otro a la luz. Sí, es como a dónde apuntar el micrófono, más que ser la voz, ¿no? Es como me gusta mucho el concepto de hackear, ¿no? Como meterse en determinados lugares y hackear cosas. En este caso sería como entrar en la sala de sonido y empezar a amplificar aquellos sonidos que estaban más bajitos. Pero no soy la fuente de los sonidos tampoco. Pero de ser business developer, ¿había una afinidad con el mundo visual, de las artes, de la literatura, o esa beta tuya, de dónde venía? Creo que venía mucho más de la infancia en realidad, y como una cuestión como mucho más, ¿sí? Del arte, la poesía visual. Pero no era como algo que yo siempre me sentí como mucho más de las matemáticas, de esa cosa como más dura. Porque ahí concreto. De repente nos va bien, pero no significa que no haya espacio para todo lo otro. ¿En qué momento entonces pasar de ser un business developer a estar hoy día metido en la Amazonas, viviendo con comunidades que viven ahí, estar inserto días, semanas y retratando historias de ese estilo? ¿Cómo ocurre esa transición y quizás cuáles fueron un poco los puntos más bisagras que tú sentiste que fueron como dándote un poco una torsión del camino que estabas teniendo? Yo creo que ese encuentro con los Guaraní Kaiowá, después de ver ese trabajo de mi profesor, me puse a investigar y encontré que había un conflicto indígena muy grande con los Guaraní Kaiowá, que están siendo aplastados y al mismo tiempo están resistiendo contra el agronegocio en Mato Grosso do Sul, que es 1800 kilómetros de mi casa. Uruguay muy chiquito y esto es relativamente cerca
de donde yo vivo. Y fui ahí con una visión completamente romántica del fotoperiodismo, ¿no? Ese fotoperiodista que va a salvar a alguien y que va a mostrar una realidad y que en realidad nada de eso sucedió. Pero lo que sí pasó fue que ese encuentro con esas personas me transformó mucho a mí y, y sin duda creó como lazos afectivos muy fuertes con estas personas, con las que hasta el día de hoy nos escribimos, nos vemos. Yo vuelvo a veces, volví ahora este año a seguir documentando allá y creo que eso fue como un cachetazo de realidad, así, de entender que somos muchísimo más diversos y complejos de lo que nos imaginamos, y entender como que hay potencia en documentar, en contar esas historias y en vivirlas también. Por más que yo no viva ahí todo el tiempo, siento que viví pedacitos de esa historia y que mi vida se cruzó con la vida de esa gente por pequeños momentos, o por un mes, o por 2 semanas, o por lo que sea. Y eso pasa a ser parte de uno después también. A raíz de ahí, ahí yo ya había renunciado a mi trabajo en realidad. Yo empecé a estudiar fotografía y en un momento empecé esto de fotoperiodismo, y en un momento dije, voy a renunciar y me voy a dedicar a esto. No sé cómo voy a hacer, pero no lo voy a hacer. Wow. Tuve la suerte de que tenía un poco de dinero ahorrado para sustentarme todo ese tiempo en el que no iba a poder hacer dinero con esto. Y durante mucho tiempo hice un montón de cosas, tipo hice sitios web, hice... no sé, importé bicicletas y vendí bicicletas para tratar de generar un poco más de dinero con el dinero que tenía, con una oportunidad, con la madre de una amiga que iba a traer un contenedor y tenía espacio. Entonces como que le fui buscando la vuelta para poder hacer esto. Financiar tu empresa, tu empresa claro, de inspiración. Fue mi primer fundador. Sí. Y fue difícil, di clases, hice un montón de cosas, pero... Porque obviamente el dinero se me empezó a acabar, no era infinito. Pero yo estaba convencido de que si hacía algo que yo amaba, que me motivaba mucho, tenía más chances de poder vivir de eso, o de alcanzar cierto éxito. Sí. Que si me quedaba trabajando donde trabajaba, como Business Development Manager, y me iba bien, pero no me gustaba, o sea, no me llenaba en absoluto. Y bueno, me tiré al agua. Interesante esa transición en la que, bueno, uno tiene su camino personal y está la manera en la que, cómo subsisto para atravesar este camino. Una cosa es, o sea, yo creo que el momento en que uno ya empieza a monetizar, a convertir en tu fuente de ingresos aquello que uno está persiguiendo, que a veces no tiene una forma muy clara. O sea, quizás están las historias, están las imágenes. Ahora, de aquí que yo convierta eso en mi fuente de ingresos, ¿cómo eso cobra la primera forma? Sí, es desafiante, y creo que ni siquiera es un lugar que... Ni siquiera es un puerto que uno llega, alcanza y termina ahí, ¿no? Creo que especialmente hoy en día, con la crisis en la que está el periodismo, con la crisis en la que está todo, las personas tienen que hacer cada vez más y más tipos de cosas para poder sustentarse. Por ejemplo, no alcanza hoy, por ejemplo, solamente hacer foto. O sea, o hacer video, o haces otras cosas, o haces trabajos comerciales. Y creo que es válido hacer cualquier tipo de cosas sin sobre todo cuando lo hacemos por algo mayor, por algo que nos convoca de alguna manera. Creo que está como muy bastardeado es el hacer otro tipo de cosas
Y Sí. como que queremos de alguna manera definirnos en ese lugar de no, yo soy este fotógrafo exitoso y buenísimo si lo sos. Claro. Eh, Todavía fotografiando restaurantes y productos. claro, claro, claro. Eh, pero bueno, yo hoy creo que ahí sí puedo decir, tengo la suerte de haber eh, pensado incluso fuera de Uruguay. Uruguay es un país que, si bien es maravilloso para vivir, en esta industria está muy, muy en pañales todavía. Es muy chiquito todo, el mercado es muy chiquito, entonces es difícil realmente vivir de esto allá. Y tuve la suerte de eso, de tener, de poderme empezar a financiar con proyectos también. Entonces creo que hoy me puedo dedicar a esto, te diría que 99%, eh, pero hice de todo para estar acá también. Mm. ¿En cuánto tiempo pasó, así en años, desde que tú poco te diste cuenta de esto, de este switch, hasta que llegaste a un punto en que te estableciste y ya estabas puesto ahí? Yo la verdad es que siempre siento que me estoy estableciendo, eh, pero como no sé, un amigo me decía, Pablo, vos ya vivís de la fotografía, o sea, ¿qué estás Claro. diciendo? Claro, lo que pasa es que uno siempre, no sé, siempre, por lo menos yo me considero sumamente ambicioso y siempre quiero como hacer más, eh, y pienso como en proyectos y cosas muy grandes, entonces como que siempre siempre siento que tengo mucho camino para avanzar, pero no, estoy viviendo de esto ya hace, no sé, hace 8 años de este viaje al Cabo Polonio, y debe ser capaz que 4 años, hace 3 años y medio, sí, hace más o menos 4 años que estoy como full. ¿Hubo algún eh, hito así significativo que fuera un poco una barrera de entrada, quizás un salto más concreto, con algún proyecto específico, alguna historia específica, algún hecho sí, concreto? sí, sí, sí. Creo que Semillas de Resistencia fue como el hito. Eh, ese gol temprano que uno no sabe si va a volver Mm. a repetir. ¿Querés contar un Eh, poquito así, describir el proyecto, de qué se trata, cómo sí, sí. nace? Semillas de Resistencia es un proyecto que yo siempre digo nace como de la frustración que yo sentía en campo al no poder registrar o transmitir una idea que estaba viviendo y que era muy fuerte, que era que las personas y el territorio son una cosa sola. Eh, Al principio yo decía, pero si los están matando, ¿por qué esta gente y tienen la posibilidad de irse a otro territorio? ¿Por qué no se van? Y ahí entendí que esa relación con el territorio era completamente distinta, diferente a la que nosotros proponemos, por ejemplo, en nuestra sociedad. Nosotros buscamos como conquistar, expandir ese territorio. Nosotros como eh, filmmaker o fotógrafos jóvenes, pensamos en vivir en otras ciudades, tener otras experiencias, en tener una casa en la playa, yo qué sé, no sé. Eh, Pensamos en el territorio de una manera muy distinta a la que, por ejemplo, piensan los guaraní Kaiwa, que ese territorio está completamente destruido, son campos de soja eh, secos, no hay nada, no hay vida, no hay nada, la tierra está destruida, el suelo está destruida, pero sin embargo ellos no se quieren ir de ahí y quieren volver ahí. Y eso para mí era muy inentendible. Entonces, claro, uno después entiende que ese territorio no solamente es un bien, sino que hay una relación de pertenencia. Ellos vienen de ese polvo, ellos vienen de esa tierra. Y debajo Como de que sus son la pies, tierra de alguna manera. ellos son la tierra, exacto. Y debajo de sus pies están, debajo de esos campos de soja o de caña o de lo que sea, están sus ancestros enterrados, son sus cementerios. Entonces hay una relación ahí que es muy distinta a la que nosotros tenemos. Y queriendo un poco expresar eso, fue como muy frustrante porque yo sentía que mi fotografía, más fotoperiodismo clásico, no estaba consiguiendo ilustrar eso. Y ahí pasé más o menos 1 año y medio, 2, pensando en cómo poder ilustrar esa relación, ese binomio entre personas y territorio. Y ahí fue que pensé fuera de la cámara y pensé en el dron como una posibilidad. Ujú. Y ahí fue que dije, bueno, ¿qué pasa si retrato a estas personas recostadas sobre ese territorio? Voy a tener a la persona y el fondo es su tierra. Pero me di cuenta que faltaba algo más y ahí pensé tipo en fotografiar también a la tierra, hacer un retrato de ese territorio,
entendiendo que ese territorio también es sujeto. Ujú. Y a partir de ahí generar ese binomio. Y hice la prueba con un amigo en el parque en Uruguay. Y ahí me di cuenta que si pensábamos como la composición de esa imagen y usábamos, por ejemplo, las líneas de la carretera para unir esos dos cuadrados, son dos fotos cuadradas, o sea, cada foto hoy en día tiene una relación de 2:1, Ujú. son dos fotos cuadradas unidas. Y ahí entendí que había algo súper potente. Entonces ahí Pulitzer nos aprobó el segundo proyecto. Y ahí hicimos 5 o 6 historias de jóvenes que defienden la Amazonía y sus territorios en Brasil. Y ahí puse a prueba como ese primer ensayo y cuando lo vi dije, acá hay algo. Ajá. Para quienes nos escuchan, a modo de descripción un poco de esta imagen, y por supuesto que están más que invitadas a conocer el trabajo de Pablo en pabloalvarenga.com. Semillas de Resistencia me llamó la atención por su formato. Son imágenes cenitales que muestran una pantalla dividida, por así decirlo, una imagen dividida, que a un lado estaría un sujeto a una escala muy humana, un plano, digamos, medio general de una persona, y en el otro lado de la pantalla, a una escala mucho mayor, se ve el terreno, el territorio, pero la manera en la que están tejidas estas dos imágenes de una forma bastante sutil, en que se funden un poco. Está la textura del bosque que se mezcla con un pasto o una tierra donde está la persona. Entonces creo que hay un tema como de cómo se presenta visualmente esta imagen y esta historia finalmente, con un juego con las escalas y con un formato que también es cenital. Es más o menos así la descripción. Si es que ¿te parece que lo expliqué bien? Sí. Una cosa que me decía este amigo que estaba conmigo cuando hicimos la prueba era como pensar en que ese díptico, que son dípticos, funcione como una tercera foto. Esa regla interesante que de la matemática que se puede romper a través de los dípticos, que es 1 más 1 no es 2, sino que 1 más 1 es 3. O sea, a partir de juntar esas dos imágenes pasa algo nuevo, que no pasaría si estuviesen solas. Y creo que lo he conseguido en mayor o menor medida, dependiendo de las fotos. Obviamente es desafiante y no todos los territorios son iguales, en fin. Pero sí creo que se genera como esa... No hay forma de ver una cosa sin ver a la otra, ¿no? Y creo que para quien piensa como yo, o sea, como alguien que no es de la Amazonía, como alguien que es de afuera, que creo que eso también puede ser una ventaja, puede entender que se trata de otra cosa, puede entender que estamos hablando, o sea, podemos de alguna manera adaptar ese mensaje para una audiencia que de alguna manera conozco, porque creo que mi propia ignorancia ha sido también el camino para buscar como por lo menos esbozar algunas respuestas o encontrar como nuevas preguntas, pero sí, termina siendo como es una tercera imagen y el mensaje se vuelve como muy claro, o sea, no hay chance de ver una cosa aislada de la otra. ¿Y tú le hablas a alguien específicamente? ¿Tú defines así como tu público objetivo o tú más bien un poco lo sueltas así al éter de la internet? Creo que hoy me encuentro como en un lugar mucho más heterogéneo, pero no, creo que siempre miré el mundo desde una mirada muy occidental también. Y creo que a mí mismo, creo que mi propia experiencia puede ser como resonar en un montón de miradas occidentales sobre el mundo, entender que tipo el mundo es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, y que de hecho la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo y con la Tierra es una entre muchísimas, y que creo que estamos en la hora de entender que no está funcionando, ¿no? Entender la Tierra como un recurso infinito para generar ganancias infinitas no estaría funcionando. No cuadra. Claro. Cuando me metí a tu página web, Semillas de Resistencia era el proyecto que se mencionaba más así como al comienzo. Eso, pero no es tu último proyecto, es tu primer proyecto, o es lo que tú quieres mostrar como, bueno, esto es lo que quiero que primero vean.
Creo que es un proyecto que me representa mucho, y que de alguna manera, como te decía, lo paría desde la frustración. Que es un proyecto también colaborativo, o sea, muchas personas participan en ese proyecto. Las fotos, cada foto decimos, bueno, ¿dónde te parece que la hacemos? Eh, creo que es, no sé, creo que he aprendido mucho también a raíz de ese proyecto. Entonces creo que si tuviera que elegir uno, elijo ese. Mm. También por ser distinto, o sea, no es que no existan, no es que nadie haya hecho ya dípticos o fotos cenitales, pero justamente eso eh, lo pone como en otro lugar. Mm. Es un proyecto que todavía estoy trabajando. Empecé en 2019 con eso y todavía estoy trabajando, así que todavía no sé bien dónde va a terminar. Pero no, estoy haciendo otros montones de cosas. Ahora estoy haciendo un proyecto grande sobre la relación entre la producción de comida en Brasil, que es el Ujú. mayor productor de comida de América Latina, y el cambio climático, y cuáles son como los desafíos entre estos distintos cultivos que voy como visitando, observando. Ujú. Y esto es parte de es un proyecto de 4 partes, me mencionaste alguna vez, ¿cierto? Este es un proyecto que tiene, sí, cuatro partes. Una es sobre el cultivo de azaí, el otro es sobre el cultivo de soja, el otro es sobre el arroz orgánico y el otro es sobre el ganado. Y este es un proyecto financiado por National Geographic junto con The Climate Pledge. Y estoy trabajando en esto ya hace un año y unos meses. ¿Fue este el proyecto que te otorgó el ser un explorador de National Geographic? No, el de explorador de National Geographic, después de aquellas primeras 5 fotos que hice de semillas de resistencia, propuse semillas de resistencia como proyecto a National Geographic. Entonces ahí con ese me volví a explorar en 2019, y este otro proyecto es un proyecto de algo que se llama como RFP, como son Request for Ajá. Proposals, eh, que es un proyecto mayor que sí, semillas de resistencia, y que lo empecé en 2023. Ujú. Bueno, como dato también, para contar un poco eso, Nat Geo Society ya no otorga las becas abiertas para ser Explorer. Es más bien, son estos los proyectos específicos que National Geographic. Ahí yo creo que a partir de una relación que está previamente establecida con los Explorers u otros contactos cercanos sobre proyectos específicos, que se le otorga este fondo al proyecto. Entiendo que National Geographic está reajustando ahí su presupuesto para hacer otro tipo de cosas, entonces ya no están abiertas estas convocatorias que anualmente estaban, creo que eran anuales, ¿o no? Las de... Eran 2 cierres anuales, si no me equivoco. Igual yo estuve ahora en Washington en el Explorer Fest, y lo que dijeron estuvo muy bien. Lo que dijeron fue que iban a abrir, pero menos. Ok. Y que lo que iban a armar era un sistema como de recomendaciones, tipo, como que un explorer pueda recomendar algún proyecto o algún científico, científica, como para maximizar un poco también el grado de, de éxito de las propuestas que se presentan. Así Ujú. que todavía no está como 100% definido, creo, pero creo que van a haber oportunidades, sí. Ya. ¿De qué se trató específicamente ese encuentro de Explorers y qué ocurrió allá? El National Geographic hace 2 grandes cumpleaños, llamémosle, por decir, 2 grandes eventos anuales. Uno es el Storyteller Summit, donde se juntan básicamente storytellers de distintas disciplinas, pero fotógrafos, cineastas, lo que sea. Y el Explorer Fest, que pasa en junio, para mí es el más lindo porque es el que realmente reúne una comunidad sumamente diversa. Desde storytellers, estaba yo que soy fotógrafo, hay, no sé, Eduardo Neves que trabaja con descubriendo ciudades ocultas en la Amazonia, no Wow. sé, y ahí vas, un montón muy gigante de gente eh, que están haciendo un montón de cosas súper interesantes. Mm. Desde un nuevo telescopio o un nuevo, no sé, millones de cosas. Formato charla. Hay algunos workshops, hay varios eventos como de networking, hay varias fiestas,
hay 2 días de, de simposio donde algunos explorers destacados reciben algunos premios y presentan sus trabajos. Y al final hay una fiesta y bueno, y todo el mundo termina ahí como descontracturando y disfrutando también. Y es un evento muy lindo porque claro, es sumamente inspirador ver a todo ese montón de gente haciendo cosas tan diversas y tan distintas a lo que uno hace, ¿no? Claro, están ocupados así, explorando, descubriendo, un poco expandiendo como la barrera de la información, de lo que existe. Y al mismo tiempo es un excelente lugar para conocer otras personas, para colaborar en futuros proyectos. Entonces, por ejemplo, National Geographic tiene otros tipos de proyectos que son los Meridian, que creo que la idea es colaborar entre 3 explorers. Entonces es el lugar ideal para conocer, no sé, te gusta la fotografía submarina y encontraste un biólogo marino que está haciendo tal cosa junto con una arqueóloga que está haciendo no sé qué, y ahí se puede montar un proyecto entre 3 y recibir financiamiento para hacer eso. Buenísimo. O sea, es que yo creo que la oportunidad que National Geographic otorga aquí no es solamente la de llevar a cabo tu proyecto, que por sí solo es obviamente lo que paso uno de lo que uno quisiera, sino es ser parte también del grupo de personas que están todos un poco en este mismo bote, cada uno con su forma, pero es esa la riqueza probablemente de conectar con todo eso que está pasando. Y bueno, a la larga es no sentirse tan solo en estos caminos que de repente desobedecen un poco de lo que quizás la mayoría de lo que nos rodea está haciendo. Exactamente. Es una gran generalización, pero... No, pero es así. Yo creo que si tuviese que ponerle como un porcentaje, creo que la financiación de un proyecto es el 10% de lo que National Geographic te puede ofrecer. Después, no sé, he participado en decenas de actividades de formación, de capacitación, de encuentros, no sé, millones de cosas. Y creo que es el acceso a esa red de básicamente personas como nosotros, como vos decís. Y tiene una comunidad muy grande latinoamericana. Y siento que están haciendo un trabajo como muy, muy lindo en sostener esa red y fortalecerla. Entonces, de verdad creo que el proyecto obviamente sí es importante, pero es apenas una parte de todo ese otro gran ecosistema que empieza a quedar a disposición de nosotros. Buenísimo. Vamos a alguna... Cuéntanos un poco, me quedo dando vuelta esta historia, pasando al caso así, de campo, cuando fuiste a registrar el árbol más alto conocido en el Amazonas. Estuve leyendo por ahí el artículo, una aventura más o menos, fueron 2 veces si no me equivoco. Sí. No, el registro de eso está increíble, o sea, bajándose de los botes, llevando el bote contracorriente, a uno que lo pica una araña, otro que se le murió su mamá el segundo día del viaje, y como, wow, todo esto para ir a registrar un árbol en la mitad de este mar de selva. Sí, ese viaje, o sea, ahora que lo pienso con el tiempo, fue hermoso y lo haría de vuelta. Cuando terminé y cuando volví dije, no vuelvo nunca más. Claro, fue muy, muy, muy estresante, es realmente un lugar de muy difícil acceso. La expedición éramos 20 personas, 10 personas de unas comunidades cercanas que habitan esa selva cotidianamente, y por otro lado un grupo de científicos, científicas, comunicadores. Y fue realmente difícil, claro, eran como 4 días subiendo el río Yarí en la frontera de Pará y Amapá, que es un río que estaba un poco bajo ya por la época del año. Ellos ya habían intentado llegar antes que nada. Este árbol lo encuentran de casualidad porque estos satélites que usan radares y que hacen una especie de mapa topográfico del territorio, encuentran como algunos puntos altos que parecerían ser árboles. Cuando llevan un avión con un sensor LiDAR, que básicamente son cientos de miles de pulsos láser que caen, entonces esos pulsos tocan tanto en la copa del árbol como abajo. En algún momento llegan hasta abajo de la superficie de la tierra. Entonces aparecen mediciones de árboles de un árbol más alto que tenía 88,9 metros, 88,5 creo que era.
Sería la altura equivalente a un edificio de 30, 35 pisos, una cosa así. Ujú. Montan esta primera, tienen la posición exacta del GPS, montan esta expedición. Cuando van a llegar, claro, es un lugar que tiene muchas sierras, entonces es tipo sierra y selva, entonces hay que subir, bajar, bajar, subir, subir, abajo, a la izquierda, es tipo muy difícil y no pudieron llegar. Y quedaron, creo que llegaron hasta, no sé, estaban a 500 metros del árbol, que ni siquiera se veía. Wow. Sí, Tú estabas la primera vez. yo no estaba la primera vez, yo me Ah, uní en la segunda, Dale. por suerte. Y en la segunda, ya cuando fuimos, bueno, toda esa experiencia y toda esa expertise y todos esos errores que cometieron en la primera fueron lo que ayudó, lo que básicamente hizo que la segunda fuese exitosa. Ellos ya habían planificado 3 rutas alternativas, y esto estamos hablando de GPS en una zona de selva, y con un GPS en una zona de selva cerrada, o sea, adelante iban personas con machete abriendo, porque era una selva, llamémosle, muy poco habitada. No sé, seguramente alguien ya pasó por ahí. No éramos ni de cerca de los primeros, pero sí es un lugar como muy remoto. Mm. Y para llegar ahí, por ejemplo, creo que fueron más o menos 3 o 4 días de remontar ese río, en los que por momentos había que bajarse, bajar todas las cosas, arrastrar las canoas, que eran pesadísimas, como vos viste en el artículo. Y después de ahí, o sea, cada noche hacíamos un campamento base, se generaba un campamento, dormíamos en hamacas, qué sé yo. Y después llegamos a lo que sería el campamento base, el campamento donde íbamos a dejar las cosas para hacer esa caminata, que en total fueron como unos 40 y poco de kilómetros. Ajá. ¿Eso se lo Por mandaban unas- en 2, 3 días? Y eso fueron creo que 2 o 3 días, sí. Ya. Pero además sumamente difícil, o sea, barro, humedad. Nosotros terminábamos todos sudados, lavábamos la ropa en alguna cañada por ahí adentro, la colgábamos el otro día, era la ropa, colgarse la ropa mojada, porque no se seca, era toda una humedad. ¿Pero hace así. siempre calor o a veces están frescas las noches? No, calor hace siempre. Lo que Ya. pasa es que una parte es más húmeda, una parte es más lluviosa. Nos pasó que no nos llovió en todos los días, y sí nos llovió el día que llegamos al árbol y dormimos junto al árbol. Ya. Y fue terrible porque yo no había ni siquiera llevado una lona, porque como no estaba lloviendo, estábamos en la época seca en teoría. Ya. Cuando nos empezó a llover fue un caos. Nos despertamos todos de madrugada, lluvia torrencial, llovía como en la Biblia. Wow. Se cayeron unos palos donde estaban las hamacas, nos fuimos todos al piso. Hubo un ataque de avispas, entonces les empezaron a picar y tuvieron que apagar la luz. En todo ese momento de caos, lluvia, una serpiente se metió dentro del campamento buscando medio que refugio. En fin, a todo esto a uno de ellos ya le había picado una araña en el pie, entonces se quedó en el campamento base con otro cuidándolo. Y no llegaron hasta el árbol. Fue muy difícil. Y también otra cosa que nos pasó, nosotros llevábamos un médico, ese un crack, un médico infectologista con mucha experiencia como en selva, Bueno. y fue él que le salvó la pierna a este chico que le picó la araña. Pero claro, yo le decía, che, y no, en tu tambor de medicinas y cosas que traes, no traes tipo ningún suelo antiofídico. Y me dice, no, porque el suelo antiofídico tiene que estar refrigerado, y además para aplicarlo tenés que estar en un hospital, porque puedes tener tipo, creo que eran 3 tipos de reacciones alérgicas muy jodidas, entonces puede que te arruine. Entonces claro, nosotros estábamos a 4 días de barco y 2 días caminando. O sea, si nos mordía una víbora, ya está. Ajá. Entonces No. era como mucho el nivel de atención y de cuidado y de estrés por todas las cosas que te pueden pasar, ¿viste? Cada paso dado con mucha precaución. Claro. Entonces, bueno, están todos esos desafíos, pero después está llegar a ese árbol, pensar que ese árbol hace, no sé, 700 años era un brotecito ahí creciendo entre medio de todo eso, y que ahora tiene esa altura.
no sé, es como muy, muy loco también pensar que ese árbol que está ahí vio pasar toda nuestra historia reciente, todo el proceso de colonización de América Latina. No sé, es como muy, muy potente también. Fue súper difícil de fotografiar y filmar. No pude hacer una foto del árbol entero, por ejemplo, porque es todo Me selva. imagino el dosel. El dosel está a 40-45 metros y después el árbol se despega de arriba unos 45 metros más. Y lo que hice para poder como filmarlo, que hay un video que está en mi Instagram que se puede ver, fue encontrar un punto por el que pudiese sacar el dron derecho hacia arriba y después alejarme y filmar el árbol. Pero era toda una toma continua, en medio de todo ese caos de hojas y plantas y árboles. Y así como un pequeño cuento, nos pasó que después que subimos el dron, encontramos como un agujerito para salir por el dosel, en el que veíamos el dron, pero después que subió, dije, ¿y ahora cómo lo traigo? Claro, lo mandáis lejos, que se va del punto de origen donde despega. Claro. Y ahí lo que pasó fue que, o sea, yo lo veía en el agujero, después que subí y se alejó, ya lo perdí. Y era como invoco de vuelta ese dron por ese mismo agujero. Y no pude. Entonces tuve que encontrar como, mediante la cámara, a contraluz, porque, o sea, el dron está en la parte del follaje del dosel, exterior del dosel, entonces se brillan las hojas, y abajo está todo oscuro, entonces no se veía nada. Y ahí logramos traer el dron por otro lado. O sea, volvió como a 100 metros nuestro por abajo de la selva, esquivando arbolitos así, o sea, como si fuese un jueguito. Y ahí se me ocurrió que una posibilidad que quizás estaba buena era cuando llegase a ese punto del agujerito, volver a poner ese dron en ese agujerito y después subirlo hasta 110 metros, que era más alto que el árbol, siempre viéndolo desde el agujerito, y ahí actualicé el punto de origen ahí. Entonces lo que hice después fue poder volar por todo alrededor del árbol y después me volví al origen y ahí lo que hicimos fue esperar a que aparezca de vuelta en el puntito y ahí bajarlo. Lo cuento así, ya queda para los que usan dron y si algún día tienen que hacer algo así. Fue una solución muy, muy ingeniosa que encontramos. Actualizar el punto de origen, de inicio. Sí. Buenísimo. ¿Y ahí con qué has equipado a eso? Porque imagino que estar allá, bueno, todo el día registrando, no hay donde, o sea, tenés que ir cargado de baterías. Fue horrible. La realidad es que como nosotros teníamos que cargar toda la comida que íbamos a consumir esos días y la dividíamos entre todos, la decisión que tomé fue: voy a llevar solo un cuerpo, las baterías, un lente y el dron. Y dejé todo el resto del equipo, los otros lentes, el otro cuerpo de cámara. O sea, ¿qué fue tu kit, así, tu caballo de batallas para ese momento? mi caballo de batalla ahí fue la Sony con el 1635, porque sabía que no iba a poder hacer nada de lejos, o sea, estuvo muy cerrado. Las baterías y el dron. El dron era un DJI Air 2S. Perfecto. Con 3 baterías. Ya. Y cada batería pesaba, o sea, en esas condiciones, caminando, llevando la comida, llevando arroz, no sé qué. O sea, fue muy difícil. Pesan como 3 kilos en esos instantes, todo pesa mucho más. No, terrible. Así con la búsqueda del árbol más alto del Amazonas conocido, por ahí decían que probablemente no es el más alto, pero que de todo el Amazonas, porque han explorado el 0,01% de lo que existe. Oye, y actualmente, Pablo, ¿en qué, sí, que se pueda contar? ¿Estuviste ahora en el campo hace poco? ¿Volviste de vuelta de vacaciones? Este año fue un año muy movido porque estoy con este proyecto grande de NatGeo, entonces la verdad es que casi no he parado en casa. Pero estoy trabajando con este proyecto sobre la comida, que ya terminé la parte de campo y ahora entro en la parte de edición. Y estoy con alguna otra historia que me han propuesto de algún vehículo, alguna cosa así, de algún medio. Pero estoy como ocupadísimo ahora, se me viene bastante tiempo de edición. Lo que sí me estaba costando pila viajar últimamente. Ya me pasa que los aeropuertos me parecen un desastre, toda esa cuestión. O sea, para tomarte un vuelo de 2 horas tenés que perder 2 horas en el aeropuerto y 2 horas a la llegada.
y la maleta y no sé qué, o sea, todo es como agotador física y mentalmente. Pero empecé como a tratar de integrar más mi vida con el trabajo y poder empezar a, no sé, a vivir incluso cuando estoy viajando. Que antes me lo tomaba como mucho más, no sé, viajaba 15 días, no me tomaba un día de descanso, era como, ¿qué estoy haciendo? Y ahora con eso me empecé a sentir mucho mejor también. Pero bueno, ahora estoy como con esta parte de cerrar este proyecto grande, que se me viene ahora un trecho largo de edición, pero ahora voy a estar más tiempo en casa. Tú editas. En realidad estoy hablando con Sara Lynn, que es mi ídola de edición de Nat Geo. Ella era como la número uno que se fue. Y estoy ahora empezando ese proceso con ella. Y trabajando con una colorista también, que es algo que nunca había hecho. Ajá. Y entendí que hay una diferencia muy grande entre lo que yo puedo lograr con mi ignorancia sobre el tema y lo que alguien que se dedica a eso puede lograr. Y está bueno porque se empiezan a vincular más personas en el proyecto, se empieza a ser como mucho más interesante también y mucho más complejo. ¿Cómo te sienta soltar tu material y compartirlo y que otros ya metan las manos? Que creo que es algo que es un paso interesante de salir de uno, y que yo creo que todos comienzan haciendo las cosas, todos, usando todos los sombreros, cortando el ticket, volando el avión. Sí, no, es hermoso. De hecho, para este proyecto también trabajé con una productora que es Yara Hambury, que fue la que hizo que millones de cosas que yo creí imposibles fueran posibles. Consiguió acceso, me ayudó mucho con la parte de investigación. Y está bueno porque además el trabajo de fotógrafo es bastante solitario, entonces poder empezar a montar equipos de trabajo y sobre todo tener gente en campo. ¿Nos queréis contar un poco? Creo que como para quienes escuchan, uno de repente tiene una idea muy sesgada de en qué consiste esto de ser fotógrafo documentalista. Creen que es uno mismo, digamos, ir con tu cámara, aparecerte en un lugar, sacar una cantidad de fotos, volver a hacer una selección y compartirlas en Instagram. Como, cuéntame un poco la realidad del vínculo o quizás del proceso o de la metodología que tú tienes con una productora, que luego, bueno, te vincula con ciertos aspectos. Tú haces tu trabajo, qué te otorga a ti, qué te facilita esa relación primero, y posteriormente quién es este editor o esta editora o esta colorista, y cómo se compone básicamente el proyecto en sus partes. En esa primera parte que mencionaste, lo que te faltó es la parte de hacer facturas, juntar papeles, hablar con los contadores, pagar los recibos y las cosas. Tipo, hay una parte administrativa ahí también que es gigante en eso de ser fotógrafo. Pero bueno, básicamente toda historia parte de una idea, de una información que en algún momento, no sé, recibí. Por ejemplo, lo de las AI es algo que venía pensándolo hace como 4 años más o menos. Sí, 3 o 4 años, a partir de un viaje que hice a Belém, y me dijeron que estaba viendo muy poco azaí porque se estaba vendiendo tanto hacia afuera que el precio se estaba tipo yendo al carajo. Y ahí, a partir de ahí empecé como a investigar, me junté con Yana, que es una periodista con la que trabajo hace ya un tiempo, estuvimos trabajando un pila sobre eso y recién ahora lo vinimos a ejecutar. Y ahí su trabajo como productora es, bueno, a partir de esta idea y esta historia que queremos contar, ¿cuáles serían los mejores lugares a los que podríamos ir? Y ahí ella se encarga de la parte más administrativa de eso, es tipo llamar a la fábrica para conseguir acceso, explicarles qué es lo que estamos haciendo, mandarles la carta de National Geographic, toda esa parte que lleva mucho tiempo y mucha paciencia, y mientras eso yo puedo estar fotografiando en otro lugar, por ejemplo. Y ahí yo voy viendo eso junto con ella. Después ella viaja conmigo, ahí vamos conociendo a las personas, nos vamos quedando en los distintos lugares, fotografiamos. Hay una parte, la peor parte de ser fotógrafo, la que menos me gusta, es cuando volvemos anoche a bajar ese material, y ahí hay que escribirle un caption a cada foto y escribir quién es la persona, no sé qué.
Tipo, imagínate que sacaste 2000 fotos y tenés que hacer eso para las 2000 fotos. Y llegaste cansado, te querés ir a dormir, pero lo tenés que hacer. Hacer backup, guardar los archivos, etcétera. Poner todas las cosas, los equipamientos a cargar. He trabajado pila ahora también con asistentes, entonces empiezo a dividir un poco esas tareas también. La parte de la iluminación, yo trabajo mucho con flash, entonces tener a alguien que es tu brazo y que puede ser tu brazo a distancia también ayuda muchísimo. Y después de todos esos viajes y toda esa parte de campo, ahora venimos a esa parte más de edición y decir, bueno, con lo que tenemos, ¿cuál es la mejor forma de contar esa historia? Y ahí es donde se vuelve clave, por ejemplo, para mí, el tener un editor o una editora, en este caso Sara, que tenga una mirada externa y además que ella es de alguna manera esa mirada de también que conoce el público al que esto se le va a mostrar. Estamos hablando de que esto saldría teóricamente en National Geographic, entonces ella trabajó muchísimo tiempo ahí, entonces entiende muchas cosas que quizás yo no. ¿Cómo se cuenta una historia Nat Geo? Claro. Y cómo potenciar esa historia. Lamentablemente, por una falla técnica, la conversación con Pablo quedó cortada hasta la mitad más o menos, por lo que hubo que retomar en una segunda instancia, 3 semanas después. El boludo fui yo, claramente. Estábamos grabando, venía todo muy lindo, terminamos perfecto. Y cuando terminamos, mi cámara no había grabado los últimos 20 minutos de la charla. Por eso estamos grabando otro día. El audio tampoco funcionó. Y bueno, se interrumpió toda la grabación del audio. Entonces estamos grabando de vuelta. Y por eso no estoy vestido igual. Y todo el setup no es exactamente el mismo. Yo quería hacerla pasar más así como desapercibida. Me puse el mismo chaleco, pero en realidad no. Claro, no. O sea, mejor asumir que igual fue eso, responsabilidad mía, ya está. Por eso como cinematógrafo soy un muy buen fotógrafo. Y por eso no está bueno trabajar solo, que era justo de lo que estábamos hablando. Sobre eso de trabajar solo y trabajar en equipo, sí, creo que la fotografía es un trabajo sumamente solitario y que de alguna manera tiene como... Si miramos cómo se publicitan a los fotógrafos cuando su trabajo es premiado o cuando su trabajo toma como cierto alcance, son medio que publicitados como héroes, son medio que vendidos como héroes, ¿no? Somos vendidos desde ese lugar, y es un lugar sumamente individualista y al mismo tiempo como muy de mucha vanidad también, ¿no? Se construye todo un ego al lado de la figura del fotógrafo, especialmente cuando se trata de fotoperiodistas que estaban cubriendo cuestiones, yo qué sé, más como violentas o conflictos o guerra. se genera todo un halo de heroísmo alrededor de la figura del fotógrafo que de alguna manera deja completamente fuera todas las otras personas que participan en ese proceso, ¿no? Entonces, por un lado están las personas que participan y que quedan como a la sombra de ese sujeto. Y por otro lado, en realidad es un trabajo sumamente solitario, ¿no? Sobre todo por una cuestión de recursos. A diferencia del cine, ¿no? Sea cine documental o sea el cine de ficción, donde hay grandes equipos, grandes producciones. El fotógrafo generalmente es el fotógrafo, a lo sumo va un periodista. Y si pensamos en la crisis de los medios que hay hoy en día, donde los presupuestos son cada vez más chicos y más restringidos, tiene más lógica que... O sea, ahora es el periodista que hace fotos, que hace video, que hace texto, que hace todo, ¿no? Entonces se vuelve todavía más solitario. Yo tuve la suerte, como te comentaba hace unos minutos, en realidad hace meses, no sé cuándo fue la última vez que grabamos, que cuando uno empieza como a tener proyectos donde hay una mayor disponibilidad de recursos económicos, uno puede empezar como a pensar en no solo en contratar a alguien que te ayude a producir, como en mi caso, que trabajé con Jana Hamburg en este último proyecto, a pensar en alguien que haga el color y el retoque de las fotos,
que estoy trabajando ahora con Natalia Lara, a pensar en alguien que edite ese trabajo, que estoy trabajando también con, como decías vos hace un ratito, con Sara Lynn. Y claro, eso abre unas otras posibilidades. Hace unos días estaba justo buscando unas cosas en unos discos viejos. Me crucé con un material viejo y miré las fotos y dije, ay, no puedo creer que estaba haciendo esto con el retoque. O sea, qué perverso. Claro, no tenía idea, ¿no? Como que todos en algún momento abusamos del contraste, del clarity, de la saturación y buscábamos como que la foto se te venga arriba. Sí. Claro, ahora con el tiempo uno va como también desarrollando una no sé si llamarle cultura visual, uno va estando más en contacto con el trabajo y te das cuenta que estabas haciendo cualquiera. Entonces creo que ahí hay algo súper importante en esa cosa de, uno, colectivizar ese proceso, que también, bueno, sigo esa línea y ahora traigo esta otra, pero uno, colectivizar ese proceso, que nos saca como de ese lugar de solitario y nos saca también como de ese lugar de peso y responsabilidad de tener que resolver cosas en las que no somos expertos, ¿no? Si bien, como te decía recién, siento que la industria va hacia ese lugar donde una persona resuelve todo, por una cuestión de siempre seguir como apretando la soga económica con los proyectos y sobre todo las publicaciones. Está bueno pensar en que quien hace mejor cada parte se dedica a esa parte, ¿no? O sea, si yo intento hacer color, edición, coso, no sé qué, no sé cuánto, tipo, lo voy a hacer mal. O no lo voy a hacer, o lo voy a conseguir hacer, pero no va a ser lo mejor posible, ¿no? Y hay una cuestión también ahí como de justicia, de hacerle justicia a lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, las historias que nosotros hacemos, las hacemos con mucho amor, le ponemos, yo qué sé, pasan muchas cosas, se juegan muchas cosas, se ponen muchas cosas de uno también. Entonces está bueno tener recursos para poder hacer que eso suceda de la mejor manera posible. Y hablando de esa cuestión de colectivizar, también está bueno colectivizar en el momento de la producción, ¿no? A mí me ha pasado de trabajar con varias personas y en la gran mayoría fueron experiencias increíbles y muy lindas, donde aprendí mucho, pero también tuve experiencias como, no sé, bastante nefastas, ¿no? Donde se nota como muy, muy presente esa verticalidad con la que los medios operan en los territorios. No todos, ¿no? Pero me pasó de trabajar con una periodista una vez que, tipo, parecía que ni siquiera se interesaba por la persona, no pasaba nada ahí. Y era como... La tipa estaba ahí no para escuchar, sino para buscar lo que ella necesitaba para su artículo, ¿no? Era tipo, sí, eso no me importa lo que te está pasando, yo necesito este dato, decime esto, ¿no? Y era como una situación bastante espantosa estar ahí también, así como en ese lugar. Entonces creo que también, o sea, es un proceso solitario si se mira de una manera, al mismo tiempo es un proceso sumamente colectivo, porque, por ejemplo, en mi caso que trabajo con historia y cultura, se me cruzan un montón de personas de adelante. Y ahí se debaten un montón de sentimientos, de afectos, de relaciones. Y creo que eso no termina como de ser solitario, pero sí es solitario. Quizá la soledad de la fotografía, ahora lo pienso así, tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? O sea, estamos con otras personas, pero después quien toma las decisiones somos nosotros solos. Y no se colectiviza nada de eso. Entendiendo esa decisión como disparar la foto. No, o sea, sí y no. O sea, sí. Pero no solo eso. Por ejemplo, decisiones editoriales, ¿no? No puedo dar ejemplos porque no quiero dar ejemplos por no quemar a nadie, pero son muchos los casos en los que de repente un periodista, un fotógrafo va a un lugar en plan contar una historia y cuando sale de ahí termina... Las personas ven el titular y quedan tipo, pero ¿cómo vas a escribir eso? O sea, eso no es así, ¿no? Ana Méndez, una colega que es una referencia para mí, ella, por ejemplo, llevaba el texto a la comunidad, lo terminaba de afinar con la comunidad y después se publicaba. Entonces ahí hay un ida y vuelta, hay otra cosa ahí.
Estaba interesante. ¿Existen ciertas prácticas como que sean un poquito más estandarizadas en las que un proyecto narrativo trabaje de esta manera, así como hablando más como un estándar en que así se haga, ciertos medios que lo hagan de esta forma, que refinen la historia con, no sé, las partes involucradas, digamos, que están retratando? Y claro, lo que pasa es que hay una cuestión también como de cuidado y de horizontalidad. Y por ejemplo, si vos publicás una información que de repente es una información que ellos te contaron a vos porque estabas ahí, y es una información sumamente sensible y que puede comprometer la seguridad de alguna de las personas, o sea, está bueno que eso vos lo tengas claro. Muchas veces también pasa eso, o sea, el encuentro entre un periodista, entre un fotógrafo, cinematógrafo, y una comunidad, o una comunidad, cuando digo una comunidad no estoy hablando de una comunidad indígena, estoy hablando de una comunidad, o sea, puede ser una comunidad indígena, puede ser una tribu urbana, no tengo ni idea, o sea, cuando uno se encuentra con un otro, pueden haber cosas ahí que uno no entiende y que hay que tener cierto cuidado en cómo después eso se cuenta y cómo eso se traduce, porque se pueden vulnerar algunas sensibilidades o seguridades. Yo que se está trabajando con población que está amenazada, eh, ¿cómo se maneja todo eso? Entonces me parece bien interesante esa cuestión de como de colectivizar para atrás, o sea, para la preproducción o para la producción y también para adelante en la postproducción. Claro, y a mí me da la sensación de que, por lo menos, o sea, creo que es como la dictadura de lo visual. Es como que la imagen, la foto, el frame, digamos, es pareciera lo que más llama la atención, lo que la gente o el espectador rápidamente como que se queda con eso. Y están todos estos, cuando hablábamos de estos trabajos más colectivos, de los que se sabe muy poco. O sea, no se conoce mucho lo que hace el editor hasta que no te metes realmente a entender cómo funcionan estas cosas. O el colorista, yo pienso cualquiera que aspira, o las primeras aspiraciones de quienes alguna vez dijimos, me interesan las historias, quiero meterme y ser la persona que saca la foto y ser el que mete el gol, básicamente. Sin entender que detrás había un equipo que sacó la pelota desde el arco y pasó por toda la cancha hasta que esa pelota llegó a los pies del 9 Claro, y ¡pum! Convirtió o no. exacto. Pero claro, yo creo que la manera en la que también se cuentan las historias deben dar cuenta también del proceso, como estas cosas en las que hubo un trabajo ahí con una comunidad en la que en la que este mensaje se validó de alguna manera con las personas que estaban involucradas, porque suena relativamente fácil y yo creo que hay bastante que educar en cuanto a que si tú quieres ser alguien que le gustan que le interesan las historias, o sea, no basta con ir a un lugar, conversar con la persona, retratar su vida, irte, hacer tu publicación y subirla a tu página web y a Instagram. Y bueno, creo que ahí hay ciertas prácticas que es importante dar a conocer, o sea, difundir. Sí, incluso creo, o sea, todo esto viene de una lógica de dinámicas de poder asimétricas entre un medio de noticias, por ejemplo, una revista, y las personas que van a formar parte, que van a ser protagonistas de alguna de las historias que va a ser publicada ahí. O sea, eh, cuando la prensa era escrita, o sea, era impresa y no existía como lo digital, es entendible, por ejemplo, que no se pueden hacer modificaciones, porque bueno, ya se publicó, ya se imprimió, o sea, se imprimieron las 45.000 copias del diario, o sea, no podemos hacer nada ahora. Disculpanos, ¿no? Pero como que se hereda un poco eso a lo digital, y lo digital es tipo, bueno, no se puede cambiar, pero ya está publicado, pero bueno, en realidad entras a la plataforma y lo cambias, ¿no? Pero, pero ¿por qué no pensarlo antes? O sea, involucrar como a la gente en ese proceso para después salir. O sea, esto igual hay editores que van a escuchar esto, que si escuchan esto, eh, no van a estar a favor de esto, ¿no? Van a estar como muy en contra, porque bueno, hay toda una lógica de cómo funciona un medio, y también entiendo que sería como un quilombo colectivizarlo todo. A veces las cosas tienen que funcionar. Pero bueno, en fin, nada, estamos boludeando acá, Claro, como divagando. hablando de... Sí, Yo qué sí. sé. Exacto. ¿Y cuáles son, una pregunta que te la hice la vez pasada también, cuál es esa historia Pablo Alvarenga, esa historia que a ti más te gusta, que a ti más se encarna en ti, que pasa a través de ti y tú
la canalizas así de la manera que más te gusta? Ya sean temáticas, en lugares, en formatos. Eh, Estoy pensando, pero no estoy haciendo que pienso, porque no me acuerdo ni qué te respondí. O sea, estoy pensando y probablemente te conteste otra cosa Sí, distinta. ¿no? Y eso no quedó grabado, así que en realidad... Me parece que la otra vez pensé pila también. ¿Vos querés un ejemplo de una historia que hice o cuáles serían las características de una historia? Un poco tu historia favorita o tu historia ideal o esa historia que más te gustaría o aquello que independiente si ocurrió o no ocurrió, tú sientes que te representa más o donde más encajaste con la forma en la que ocurrió, con el resultado que te representó o que te Mira, gustaría a ti. ya sé. Em, no sé si es el resultado que más me gustó como estéticamente, no sé qué, así como más en ese plan estético. Pero sí en cómo ese proceso funcionó, creo que fue un proceso donde yo terminé, cuando terminamos ese proyecto, que además es un proyecto colectivo con Mariana Greif y con Sol Sousa, me acuerdo que cuando terminamos dijimos, esto estuvo muy bien. Esto, esto estuvo muy bien. Que claro, muchas veces, a ver, se trata de una jornada, ¿no? Se trata como de un camino, ¿no? No sé, como le decía a mi psicólogo en algún momento, siento que no, en portugués le dicen no abrir mão. Es como no sé si tenemos en español una expresión como para eso. Es como no me arrepiento, pero abrir mão es como más no sé, muy visual, ¿no? No suelto, como no me desapego, o no reniego, no sé. No vamos a decirlo en español. No me arrepiento de los errores o las fallas que tuve, los errores que cometí en toda esta jornada, desde que empecé a fotografiar y a contar historias hasta hoy, ¿no? Porque siento que mucho de eso, transformado en cuestionamiento, es como súper potente para pensar en otras posibilidades, en cómo producir otros, eh, otros planos donde todas esas ideas, esos sentimientos, esas sensaciones se vayan como ajustando y uno puede hacer un trabajo con el que se sienta como mucho más representado, más cómodo. Entonces, si yo pienso en mis primeras imágenes, sí, yo quería ser Salgado, yo quería ser Steve McCurdy, yo quería ser un fotógrafo, ¿no? Como estaba toda esa imagen de lo que representa ese fotógrafo importante, reconocido, o sea, ¿no? Hoy en día estoy mucho más lejos de eso. Pero a través de todo ese camino siento que fui como aprendiendo y construyendo como otras formas de producir que no hubiesen sido posibles si yo no hubiese pasado también ¿no? Si no hubiese transitado todo ese camino en su completitud, estoy inventando la palabra, pero en su inmensidad, Dale. ¿no? Ese camino con todo. Eh, entonces este proyecto, tremenda introducción para contar esto, pero bueno. Entonces este proyecto que hicimos, que se llama Memorias del Río, que todavía no fue publicado, queríamos contar historias sobre una tragedia ecológica que es, y de derechos humanos también, eh, que es la instalación de la hidroeléctrica Belomonte en el río Xingú, que básicamente destruyó el río Xingú y afectó toda la vida que sucede ahí. Eh, y ya fue contada como de muchísimos lugares, ¿no? Muchas veces, de muchas formas distintas. Y están los datos científicos y los análisis técnicos que dicen cómo el río se destruyó y cómo las comunidades que fueron trasladadas y no sé qué. Y todo eso ya está ahí. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto un poco distinto? Entonces empezamos a hablar con la gente y empezamos a
En un momento hicimos una entrevista y le pedimos a Francine Agee, que es una de las personajes, que cerraran los ojos. Nosotros cerramos los ojos también y le pedimos que nos cuente cómo era ese río, cómo era antes de la Belmonte. Y ahí ella empezó contando una cosa de cuando era niña y terminó contando toda su vida. Entonces fue como súper potente, fue una entrevista como de 16, 17 minutos. Filmada. En la que todo el tiempo estuvimos todos con los ojos cerrados, la cámara filmando. Y después cuando la vimos era tipo, mira los gestos, todo de los gestos, la cara, todo lo que se comunica, todo lo que se dice ahí. Y ella cuando abre los ojos así, en un momento medio que se pone a llorar y dice, no sé qué hicieron ustedes conmigo, pero yo vi a mi padre. Wow. Su padre falleció. Y nosotros no hicimos nada, o sea, lo hizo todo ella, ¿no? Hay algo ahí como medio terapéutico también en esa cosa del hablar y dejar salir esas cosas, ¿no? Y además, no sé, los ojos cerrados, toda esta cuestión como de, olvidarse un poco. Ella se fue de ahí y nosotros fuimos con ella. Y a raíz de eso dijimos, che, hay una cosa muy potente en esta cuestión de la memoria. Entonces agarramos esa idea de la memoria, fuimos pensando incluso con ellos, y lo que terminamos haciendo fue llevar una impresora al lugar, hicimos un retrato de ella para recrear una de esas memorias de cómo era ese río. Imprimimos la foto, como no teníamos una impresora grande, obviamente, imprimimos en mosaico, como 8 hojas a 4, las pegamos, cortamos, hicimos todo eso. Y después con unos marcadores de estos, la publicidad de acá, dibujaron arriba para completar esas memorias. Y lo que pasó fue muy lindo, o sea, fue como muy poético, fue como, cómo contar una historia horrible, pero desde un otro lugar, y generar como cierta empatía, incluso con la gente, no sé, con la audiencia que se va a enfrentar a eso, ¿no? Y ese proyecto fue todo hecho como así, en colectivo, súper colaborativo, las personas participaron de todo, le fuimos hablando de todo lo que iba pasando, después que nos fuimos de ahí seguimos como en contacto, che, mirá, se va a exponer en tal lugar, le mandamos fotos de la exposición. Entonces como que hay una cuestión ahí. Para mí ese fue un proyecto bastante ideal, ¿viste? Como de sentir que fue hecho, que cuando esa gente ve esas imágenes se siente que son ellos, ¿viste? Qué interesante la mecánica en la que ustedes obtuvieron la historia, que en realidad como que la cámara estaba ahí, pero no era algo que ocurría a través de la cámara, era más bien algo que ustedes generaron una dinámica que es muy creativo. Creo que es una forma muy, muy creativa de obtener la historia, de obtener el testimonio, que yo siento que es como un tip de dirección muy bueno para alguien que diga, tengo esta cámara en la mano, como tengo este testimonio, y es como, a ver, deja la cámara al lado por un momento, como pensemos en un espacio que sea cómodo, que sea íntimo, que propicie ciertas cosas. Y ahí, ahí ve cómo lo registras, pero ese es otro tema, es un asunto más técnico. Pero eso, me gusta mucho cómo surgió eso. Y eso o sea, obviamente no lo inventamos nosotros, ¿no? Yo tomé un taller en Estados Unidos el año pasado, pero yo no tengo ni idea cuándo fue todo esto, pero bueno, en fin. Y uno de Brian Storm se llama. Nos mostró un video que había hecho, creo que ella se llama, déjame buscar acá, Esther Horvath o algo así. Sí, Esther Horvath. Hay una entrevista de ella que Brian Storm hizo, y en un momento él agarra y le dice que cierre los ojos y que se imagine, que le describa cómo era estar en el Ártico, porque ella estuvo tipo no sé cuánto tiempo, un año en un barco que quedó rodeado de hielo en el Ártico. Y es buenísimo, o sea, buenísimo, porque ella empieza, se siente el frío, y lo hace con una parsimonia, además con una pausa, así que es excelente, y el montaje está muy bien. Entonces de ahí fue tipo, che, es potente esto. Es potente pensar, en lugar de ir y decir, contame, ¿qué se siente que te hayan expulsado de tu tierra? Ya sabés, más o menos, o sea, no sabés lo que se siente, pero es como una respuesta que ya viene, es como una pregunta que ya viene con respuesta, ¿no? Predecible. Claro, en cambio, cuando vos dejas que la persona hable, que la persona te lleve, hay otra cosa ahí. Puede ser con los ojos abiertos, puede ser, o sea, cualquier otro tipo de dinámica, pero hay algo potente en el escuchar. Luego que lo hablábamos la vez pasada también. Escuchar es como el arte más
poderosa que podemos llegar a dominar a la hora de trabajar con otras personas. O sea, saber escuchar, ¿no? Escuchar con curiosidad, escuchar con atención, escuchar con cariño, con apertura. Incluso con apertura a de repente escuchar algo que desafía concepciones previas o ideas previas o ideas que parecían súper fijas y ver qué pasa con eso. O sea, también podemos como cambiar de parecer. Por eso creo que está bueno también llamémosle esa mirada curiosa, ¿no? De ir como a tratar de entender, ¿no? En lugar de ir a confirmar cómo yo creo que funcionan las cosas. Claro. Qué buen mensaje. Claro, desprejuiciadamente, así, desvestidamente, con la apertura que... Es que si no, no se podría trabajar también, ¿no? O sea, a mí me ha tocado de todo, escuchar a gente de la que sigo pensando que es gente horrible. Pero está bueno también cuando vos empezás a entrar en ese otro mundo y decís, mirá, claro, o sea, este tipo está completamente enfermo por el dinero y están como haciendo todo esto o están enfermos, yo creo. Pero muchas veces como que no sé. También me parece como muy valioso la posibilidad de estar frente a otra persona y entender cómo esa persona piensa, entender qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva. Claro, y el potencial que tiene esa herramienta o esa metodología de desbloquear infinitas historias, que en realidad es como a partir de esa forma de hacer las cosas. Es como que hay un mundo de historias en cada rincón y en cada persona, en realidad. Creo que Sí. está bueno para quienes se interesan en emprender sus caminos hacia estas temáticas y hasta estos intereses, tomar estos puntos como formas de aproximarse a las cosas. Más allá de, como decías tú, como ir a comprobar lo que creía o obtener eso que ya tenía tan fijo en mi cabeza. Ajá. Bueno, en ese sentido me pasa que si yo miro como mi trabajo hacia atrás, siento que hubo como una suerte de... No quiero llamarle evolución, sino como un desenlace en el que yo al inicio buscaba una cosa sumamente estética, más allá de que me importase todo lo que estaba pasando con eso y bla, bla, bla. Y que en algún punto después se vuelve la estética en función de la historia. Entonces no es que, por ejemplo, en este proyecto no es que llegamos diciendo, vamos a hacer así, vamos a hacer retratos así, antes de viajar, ¿no? Con una idea súper... No hicimos ¿cómo se llama? Story map. No. ¿Storyboard? No hicimos un storyboard de las fotos. Que este retrato tiene que ser así. No, eso se construyó ya. Esa idea surgió, se terminó. Te diría, nosotros llegamos con una intención y esa idea, el cómo se iba a ejecutar, se decidió en campo con las personas. Entonces después esa cuestión como, de vuelta, estética, viene para resolver el problema de cómo contar esa historia en imágenes. Y no al revés. Claro, me encanta la idea también y creo que está algo muy bueno que aprender. Es como cuán resuelto tiene que estar, o tiene que estar preproducido, digamos. Cuán preproducido tiene que estar tu proyecto para sentir que ya es suficiente mandarse y hacerlo. Porque muchas veces creo que se cae en quizás esta idea de que tiene que estar todo mucho más definido antes de que las cosas ocurran. Y eso a veces es justamente lo que paraliza que las cosas ocurran, porque nunca están así como los planes trazados perfectamente. Claro, ahí yo hago una diferenciación, por ejemplo, entre el conocer a dónde vas y saber a dónde vas y preproducir todo lo que puedas, saber todo lo que puedas y pensar todo lo que puedas antes de estar ahí, es una cosa y es importante. Y otra cosa es que eso te enyese, ¿no? Que eso te deje sin capacidad de moverte, de salirte de ese lugar que de alguna manera construiste. O sea, que eso se vuelve una especie de prisión. Está bueno saber y pensar y decir, ya quiero que esta se parezca a un proyecto de David Lynch. No tengo ni idea. Pero después cuando llegas ahí y te encontrás con otras cosas, está bueno que eso también sean insumos que de alguna manera definan o cambien el rumbo de algunas cosas, ¿no? Por lo menos eso
me pasa a mí con mi trabajo, con esta cosa más documental, obviamente. Si ves una publicidad y quiero que la publicidad tenga tono de rosa, bueno, te hace otra cosa, estoy haciendo otra cosa. Em, pero sí, no sé, yo por lo menos lo pienso así. Me gusta sentir que mis ideas son permeables. Claro, claro. Y otra cosa que también mencionaste hace un rato, que el punto de evolución de tu trabajo en el que ya no te interesaba parecerte a ese referente que tanto admirabas inicialmente, y incluso empezaste a alejarte de ese... Como bájale el clarity, loco. Claro, Como ya no se trata de eso, sino como ya no quiero ser Salgado ahora. En realidad hay algo de él que no me llama tanto, sino más bien voy por otro lado y eso empieza a formar tu propia identidad visual y bueno, lo que sea que uno quiera construir. Pero me encanta ese punto en el que uno ya se puede incluso alejar de su referente y decir, ok, hasta aquí me sirvió, ahora yo ya sigo por otro lado, sigo solo quizás, o sigo a otra persona o otra cosa. Y vamos con otra temática que también me interesa que volviéramos a compartir en torno a este contexto latinoamericano, a esta escena de la que también eres parte. ¿Cuál es tu perspectiva del desarrollo del trabajo de storytelling, de producción ya sea audiovisual, de naturaleza, de comunidades, de medio ambiente, de lo que trata mal que mal las temáticas de este espacio de conversación? Eh, ¿Cuál es tu visión quizás de la evolución desde que tú comenzaste, desde antes de aquí para adelante? ¿Cómo está la facilidad o la dificultad para desarrollar proyectos? ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo te sientes respecto a este ecosistema local? obviamente no puedo hacer una generalización, ¿no? Sobre todo esto porque hay, o sea, no, imposible abarcar a todos, todes, a cada storyteller en lo que voy a decir, pero mi sensación, o por lo menos mi vivencia, y de lo que veo de muchos conocidos, conocidas, eh, es que hay una cuestión, y es que en América Latina, o sea, la plata, los recursos económicos para producir todo esto están afuera. Eso nos deja en una situación desfavorable, ¿no? Porque siempre estamos como de alguna manera tratando de agradar. Obviamente no todos. Pero hay una cuestión de que, o sea, si yo laburo con un medio en Uruguay que me puede pagar 1.500 pesos por día y laburo con un medio en, no sé, eso, un fotógrafo uruguayo trabajando en un medio uruguayo le pagan 1.400 pesos por día, que son, no sé, $20, no sé, 2 por 2, $25 por, no sé, no te estoy haciendo cuenta del aire, pero en fin, y ponerle $30 por día. Y después tenés fotógrafos súper reconocidos que trabajan por $1.500 por día. Todos vamos a querer ir a trabajar allá, ¿no? Entonces creo que hay una cuestión de que de alguna forma siempre estamos como queriendo agradar y siempre estamos como... Ahí es donde siento que la producción... Fue una cosa que se habló incluso en Santiago White. Bueno, decían, bueno, ¿y qué onda la producción latinoamericana? Y en realidad era tipo, o sea, la misma imagen, pero en vez de hecha por un canadiense o por un francés, estaba hecha por una argentina. Pero más allá de eso, ¿no? De quién lo hace, ¿qué pasa con el cómo se cuentan las historias? ¿Qué pasa con las narrativas latinoamericanas? Obviamente nosotros siento que estamos parados en un lugar en el que hablamos como latinos y nos paramos, ¿no? Comunicamos desde ahí, tratamos de contar las historias desde ese lugar. Eh, Sabemos, ¿no? De alguna manera, o compartimos, tenemos un sentimiento compartido de lo que es Latinoamérica, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, yo que trabajo con la Amazonia, o que trabajé en la Amazonia y trabajo en la Amazonia, siento que desde afuera se mira muy estereotipado todo, ¿no? O como sé de algún colega tipo que le dijeron, no, pero si vas a hacer fotos de indígenas que tengan plumas, que estén vestidos como indígenas, y es tipo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces me parece que hay una cuestión ahí donde, justo había leído algo hace poco también sobre eso, de que
de que claro, cuando hay medios grandes donde está el dinero, donde están los recursos para producir y todo, como que de alguna manera todos intentamos parecernos a eso para poder trabajar ahí. Entonces no sé dónde queda parada la producción latinoamericana, ¿no? Sí sé que se están haciendo cosas muy copadas, diferentes, que se está generando, yo qué sé, una mirada, yo qué sé, Yael Martínez, por ejemplo, que está como, parece una referencia increíble. Pero hay como muchas, de alguna manera, muchas cajitas y todos hablamos como de meternos en esa cajita y para poder pertenecer a algo, ¿no? Porque claro, pertenecer a algo contrahegemónico de alguna manera y sin recursos es más complicado, ¿no? Hay una cuestión ahí, obviamente, hay una simetría ahí. Donde está la plata, vamos a querer estar ahí. Porque si no, no podemos producir, ¿no? Eh, ¿Qué haces? ¿Bancás un proyecto de un año vos solo? ¿Con qué plata? O sea, siempre están Claro. esas relaciones ahí de poder de vuelta, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo creo que hay un montón de espacio. Y creo que hay que volcar recursos para, para ese otro tipo de producción, ¿no? Producciones que involucren personas locales, personas que... historias, pero también miradas, ¿no? Eh, a veces es como... Creo que este es un buen ejemplo. Eh, había como mucha gente celebrando, ay, Kamala Harris, ¿no? Qué bueno, una mujer afroamericana como presidenta de Estados Unidos. Y había visto un meme por ahí que decía, qué bueno, o sea, ahora vamos a tener una mujer afroamericana que va a ser la que apriete las bombas, la que apriete los botones para soltar las bombas, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí también. O sea, podemos ser latinos, pero estar haciendo narrativas completamente alineadas a algo que quizá no somos, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay una cuestión como delicada, sin juzgar a nadie en el sentido de todo el mundo precisa laburar y todo el mundo precisa, tipo, pagar las cuentas. Eh, pero creo que es necesario que pase cada vez más eso que pasa en algunos lugares, ¿no? De generar como narrativas propias, narrativas y formas de mirar y formas de hacer, ¿no? Buscar a ver qué nos diferencia. O, ¿no? No sé, creo que hay como un espacio ahí y algo que siento la necesidad de que suceda. Claro, y también me atrevería a decir que hoy día se facilite la posibilidad de contar historias, aunque todavía quizás no sea un nivel de desarrollo tan acabado, tan propio, pero sí una tendencia a que se democratice de alguna forma un acceso al contar historias que por ahora nuestros referentes, digo, generalizadamente los referentes puedan ser los que hemos visto en la tele, Ujú. del hemisferio norte, digamos. Pero es como la pregunta de si eso, si es la industria la que educa a la audiencia, si es la audiencia la que en realidad va shapeando a la industria o cómo se alimenta eso, es donde siento que en el tiempo esto se va transformando y van a empezar a surgir estas voces dentro de esta camada que van saliendo contadores de historias. Em, Eso en teoría debería ir como dando así a entender, hey, aquí hay talento, hay espacio, hay una cultura rica, hay posibilidades de hacer las cosas. Em, Sí, yo creo que igual hay algo ahí que es medio engañoso en esa cuestión de, bueno, todos tenemos un celular, todos podemos contar historias, ¿no? Porque sí, en parte, o sea, es una verdad, pero después también tenés una cuestión de que cuando vos llegás eh, digo, sí, lo podés mostrar en el centro comunal barrial de tu barrio y mostrar ahí lo que hiciste, ¿no? Pero uno quiere que su trabajo tenga una audiencia, ¿no? Que tenga un alcance, que si estás trabajando y querés sembrar una idea, que esa idea circule, ¿no? Eh, pero claro, después llegás y te encontrás vas a una plataforma y te dice, ah, bueno, está, pero no, esto lo grabaste en un celular, o sea,
No, acá mirá, el padrón Netflix es esta cámara 4K, esta cosa no sé qué, Entonces también ahí, o sea, eh, creo que hay que todavía hay que profundizar ese trabajo de que esto realmente sea más democrático. Eh, y ahí es donde creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Para que realmente se diversifique. Mm, Lo que pasa que es eso, hay que claro, aceptar y perdón, que te corté. Hay que aceptar sí. que las cosas no van a ser iguales. Y está bien que no sean iguales. Claro, yo creo que también es importante tener un sentido de realidad y entender que a fin de cuentas un mercado no puede crecer infinitamente porque se tiene que alimentar de una forma en la que, o sea, no puede haber infinitos puestos de trabajo para infinitos consumidores. Eso no Y funciona así. claro, Interesante, pero bueno, está bueno creo que ese debate, porque creo que sí está habiendo un movimiento que se está levantando, la gente sí se está organizando, está existiendo yo creo un sentido comunitario, creo que también hay un cierto despertar cultural o sea, las culturas creo que están apropiadas, digamos, las culturas más quizás locales, cada vez creo que se habla más de decolonizar, se habla más de apropiarse de la cultura local de las cosas. Y eso, bueno, eventualmente está haciendo que las cosas den ciertos Ujú. giros en cómo han venido funcionando. Mal que mal, esto no deja de ser en una industria, quizás me refiero más a la audiovisual, pero que todavía es nueva, en la que contar historias de esta forma es algo joven. A pesar de que la historia es lo que venimos contando desde siempre, o sea, desde que podemos generar cultura como especie, pero con estas herramientas y con esta forma de impactar o de llegar a la gente, eso es algo que más encima está cruzado también por tecnología, que está en transformación. Entonces, eh, eso creo que está interesante ir abordándolo como en tiempo real. Bueno, creo que una de las preguntas que también me acuerdo que mi reacción a esta pregunta fue como que quedé así muy tocado. El problema es que no sabemos lo que dijiste. pucha. Pero dije, qué buena respuesta, dije la vez pasada. Y te hice la pregunta sobre cuál es el mensaje que tú le darías a alguien que está interesado en entrar al mundo de la narración en realidad. Y a mí me gustó mucho la forma en la que te describiste a ti, que era más como narrador visual que como fotógrafo. Y eso me gustó porque creo que es más amplio que decir fotógrafo, es decir, narrador visual es más amplio que eso. Em, Bajo esa mirada, ¿cuál tú sientes que han sido aprendizajes que tú has tenido en este camino que bueno, te permitan que puedas compartir y decir, creo que está bueno fijarse en ciertas cosas, si es que te quieres meter en este mundo, ya sea como escritor, fotógrafo, fotógrafa, productor audiovisual, em, artista en general? ¿Qué te habré dicho? No sé, lo primero que se me viene así como de la cabeza es, y que lo hablamos recién, era la cuestión de escuchar. O sea, estar como preparado a entender que no sabemos nada, ¿no? O sea, que estar como preparado para desaprender, diría, ¿no? Eh, Mirá qué loco esto. Solo en Brasil hay tipo 305 pueblos indígenas, de los cuales hablan 175 lenguas. Estoy tirando números ahí más o menos. Cada lengua pensá que es una forma de entender y escribir el mundo, ¿no? Para los Wayuu, por ejemplo, el pueblo binacional entre Colombia y Venezuela, no existe la palabra frontera porque para ellos no existía la frontera. La frontera es algo impuesto, ¿no? Entonces hoy son pueblos binacionales. O sea, imagínate, es un montón, ¿no? Entonces yo diría que cuando uno va a contar historias y esas historias de alguna manera no son propias, hay creo que lo primero es como estar dispuesto a errarle, dispuesto a que las cosas puedan ser, puedan tener como otros puntos de vista, puedan ser como
miradas desde otro lugar, miradas que quizá no son compartidas, pero que sí, pero que son, ¿no? Otra cosa que pienso así, que se me viene en la cabeza, es la cuestión de la competencia. Siento como que en esa carrera solitaria del éxito y no sé qué, nos llevamos a todo el mundo puesto. Y nos olvidamos de la importancia de colaborar. O sea, si vos y yo vamos a hacer la misma historia, vamos a ser distintos, ¿no? Hay algo que nosotros ponemos que va a ser distinto. A vos te dejan en el mismo poblado para hacer una historia de ese pueblo. A mí me dejan en ese pueblo y van a salir dos historias completamente diferentes. Bueno, nosotros también somos diferentes. Entonces, ¿por qué esa cuestión como de la competencia, de no colaborar entre nosotros, de no ayudarnos? Y en realidad, lo más cercano que tenemos, en definitiva, somos nuestros pares, ¿no? O sea, nos parecemos mucho más con nuestros pares que con las publicaciones para las que trabajamos, ¿no? Hay una cuestión ahí también como de colaboración, no sé, hay pila de casos de fotógrafos, fotógrafas, que, no sé, fueron a pedirle algo a alguien, a un referente, alguna cosa, a un par, a un colega, y muchas veces esas respuestas o esa información es como medio tangencial a la información que vos estás buscando, o sea, te aleja de lo que vos querías alcanzar. Hay una cuestión como de defender la chacrita, ¿no? De eso. Tener miedo a que nos copien, tener miedo a que nos roben las ideas, tener miedo, yo qué sé. Eh, es otra de las cosas que pienso, así como foster la colaboración, ¿no? Como propiciar ese espacio de colaboración. Y después, no sé, pienso que también, no sé, para mí ha sido como muy importante dejarme afectar, ¿viste? Como estar ahí y dejar que las cosas me pasen, ¿no? Muchas veces hay ideas, por ejemplo, en el fotoperiodismo. El fotoperiodismo para mí está plagado de, de vicios que buscan una verdad que no existe de alguna manera, ¿no? Bueno, no podemos mover nada acá, no podemos estar... o sea, como que el buen fotógrafo es el fotógrafo que se hace invisible, que no participa. Que está ahí como un simple observador y no altera nada, cuando en realidad nuestra propia presencia ya altera todo. O sea, si vos le vas a hacer foto a mi madre, le vas a filmar un documental de mi madre, no se va a poner el mismo camisón agujereado de todos los días, se va a poner algo distinto porque sabe que vos vas a estar ahí filmando, entonces ya estás alterando todo. Pero eso cambia la esencia de la historia. No. Entonces me parece que hay algo ahí como en el dejarse afectar, el dejar que las cosas involucrarse, ¿no? Yo sé lo que afectivamente me involucro con todo el mundo en ese sentido. O sea, ¿cómo no me voy a involucrar afectivamente con una persona que está abriéndome su historia, su vida, su casa? Muchas veces sin conocerme. Entonces para mí, por ejemplo, creo que lo más interesante no es el de la foto final, sino el encuentro, ¿viste? Esto es algo que lo hablaba también con el psicólogo y me pareció como bien lindo llegar como a esa idea de... Muchas veces somos enseñados en las escuelas de fotografía a ganarnos la confianza de la gente para obtener las mejores fotos. Y yo sé lo que es lo opuesto. Siento que la foto es consecuencia de ese encuentro. Pero lo más importante es el encuentro. Y a partir de ahí después la foto pasa. O puede no pasar. Pero me parece mucho más bonito pensarlo así que pensar, me tengo que ganar la confianza de esta persona para poder hacer una foto íntima, ganadora de un Pulitzer, ¿no? Sí, no sé, lo pienso como un poco por ahí. Lindísimo mensaje, me encantó. ¿Qué, qué mensaje le darías al Pablo de los 18 años? Que está... No sé en qué estaba Pablo a los 18 años. No, en los 18 años estaba de fiesta, tenía pelo, todo.
Me estaba empezando a caer. No sé qué le diría. Le diría hacer lo mismo que iba a hacer, exactamente lo que ibas a hacer. Porque en definitiva todo lo que hice fue lo que me trajo hasta acá, o sea. Entonces no puedo pensar, ay no, ¿por qué hice ingeniería si yo ahora soy fotógrafo? O sea, en realidad todo eso fue parte. Entonces, no sé, es un poco eso que te decía de no abrir mouth también de las cosas que hicimos. Yo qué sé, o sea, somos todo lo que hicimos. Las cosas que nos enorgullecen y las que no. Pero de todo eso sale algo, ¿no? Me acuerdo una vuelta que decía tipo que espero vivir en una sociedad que no. Hoy lo diría distinto, hoy diría, espero vivir simplemente en una sociedad que no nos juzgue, y pronto, punto. Pero en su momento era, espero vivir en una sociedad que nos juzgue no por lo que hicimos, sino por lo que hacemos aparte. No por los errores que cometimos, sino por lo que hacemos a partir de eso, ¿no? Hoy diría, espero vivir en una sociedad que no nos juzgue, pero no sé, eso como. Debería eso, dale tranquilo, seguir haciendo lo que estabas haciendo. No le diría nada. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Pablo? Desde lo más práctico a lo más abstracto por delante, sí. ¿Hay algo medio trazado? No tengo ni idea que sigue. Creo que ese es el gran desafío del freelance. Que no tenés una vida rutinaria de tipo, bueno, mañana hago esto, mañana hago esto otro. Yo ahora voy a sentir como el síndrome del nido vacío. Estoy terminando un proyecto de 1 año y medio, de ir a campo, de hacer millones de cosas. 4 proyectos. Sí. Estoy editando eso, entonces. Me encanta que en este mismo episodio todavía no habías terminado el proyecto y ahora el proyecto ya terminó. Claro. Sí, falta todavía, ¿no? Estoy como en la segunda parte, más edición y todo. Pero eso, también estoy disfrutando de estar en mi casa, poder como tener una rutina, descansar. Pero bueno, en principio ahora a fin de mes me voy a Perú a grabar un corto, que creo que lo dije en la primera parte del video. Wow. Sobre las cuencas sagradas. ¿Qué se puede saber de eso? Que es un proyecto apoyado por Pulitzer. Y después en septiembre me vuelvo a Perú para el encuentro internacional de National Geographic. Y ahí voy a participar, dar un workshop y hacer unas cosas ahí. Y ya veré con qué lleno el resto del año. Pero siempre aparecen algunas cosas. Hay que buscarlas, ¿no? Ese sería un lindo mensaje también para alguien que quiere arrancar en esto. Es tipo, bueno, ahora, adelante. Nadie te viene a buscar. Tenés que salir vos. ¿Cómo te relacionas con esa idea de aquello que tú accionas y que tú vas a buscar a aquello que también te llega? Que eso es algo que también ocurre, que es, bueno, eso pasa. Está lo que uno acciona, lo que uno motiva y lo que de repente llega de forma más, suena el timbre, suena la puerta y suena el teléfono. Claro, pero hay algo como de tomar y soltar también. Sí, pero hay algo ahí como de. Son muy pocas las veces que te suena el timbre, salvo que seas Madonna o que seas alguien como muy conocido, muy conocido, son pocas las veces que suena el timbre. Y eso, como es medio tonto pensar en que la gente te va a conocer porque tengas 150.000, 200.000 seguidores en Instagram. O sea, hay una parte que es ahí muy activa, por lo menos para mí, de salir atrás, de salir como a buscar las cosas, salir a golpear puertas. A mí me gustaba mucho un consejo que dio alguien en algún workshop, no me acuerdo ahora quién fue, nada. Pero decía, a mí mi objetivo es juntar 100 cartas de rechazo por año. O sea, 100 rechazos por año. Y eso significa, si tengo 100 rechazos, significa que yo salí a buscar, ¿no? Salí a jugar por lo menos más de 100 veces, porque no son todos rechazos. Pero la gran mayoría son rechazos. Entonces hay una parte como muy también de estar activo ahí, como rascando. Claro. 100 tiros al arco hacen algún Y gol, sí, probablemente. Sí. Por último, Pablete, ¿dónde encontramos tu trabajo? ¿Dónde la gente puede ir a buscarte?
a tocar Lo tu vas timbre. a tocar mi timbre acá, San Pablo. En el Instagram, @pablooa.foto con PHOTO. Y en mi sitio web, pablolorenga.com, es como lo más cercano. Y tal, y después hay cosas publicadas por ahí, eso. Excelente. Ojalá que, bueno, si te encuentras con un ticket de paso a Santiago, a Chile, en la ida a Perú, qué lindo. Claro que sí, Inventamos un workshop. claro que sí. Hacemos un podcast en vivo. Dale. Bueno, querido, muchas gracias por retomar esta conversación, por, bueno, nada, te insistí y esto funcionó y agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Vamos arriba. Voy a cuidar mucho Perdón que esto. eso, soy un manco de la tecnología a veces y eso. Grabé el video, no grabé cosas. Pero bueno, hoy aprendimos. Por ejemplo, puse el celular en modo avión, no me llamó. O sea, obviamente, si me llamaron no tengo ni idea, pero Y nos vimos 2 veces, o sea, qué más me agradecido. lo Ya. vemos 2 veces. Eso, Perfecto. ya querido, lo mejor para ti. Chao, chao. Más que invitados, invitadas a seguir el trabajo de Pablo. Y si les gustó este episodio, puedes compartirlo, suscribirte y estar muy atentos y atentas a un próximo capítulo. Nos vemos, hasta la próxima.